Ahí está. Ah, bueno, mi nombre no me presenté. ¿Qué? Claro, porque claro, tan avanzadas las clases, me parece que ya me conocen. Bueno, mi nombre es Virginia Polkan, soy licenciada en sistemas y analista de sistemas. Hice la licenciatura en la Universidad de Belgrano y antes había hecho análisis de sistema en la Universidad Kennedy, cuando era universitario, hace muchos años, o sea. Pero bueno, como todo el rubro de sistemas, me fui ayornando de a poco. Todos los días vamos aprendiendo algo, todos los días me voy actualizando. Y bueno, a veces como dice todos hoy en día, la tecnología y todos los cambios van tan rápido que a veces algunas cositas van quedando como en el tintero. Bueno, entonces yo había pensado un poco para esta primera clase hablar justamente como es un seminario de actualización y profundización, cómo llegamos a estos modelos de negocios nuevos de hoy en día, estas startups que están por todos lados y estos modelos de negocios que explotan de un día para otro. Y casi todos estos modelos de negocios utilizan la tecnología y utilizan sobre todo la tecnología informática, tecnologías de las TICs, ¿no? Tecnología de información y comunicación. Y ahí tenemos que ver nosotros, los analistas de sistemas, en cuanto a todo lo que es el desarrollo y análisis de la información y desarrollo de las plataformas y de los sistemas que se utilizan para que estos negocios rindan. Ejemplos de estos negocios con nuevos paradigmas de estar en el mercado, de formas de mercado. Son, por ejemplo, el Netflix con su streaming de video, Uber con su servicio de transporte. Quiero mostrarles una cosa acá. Mercados online de hospedaje con Airbnb, los streaming de Spotify, las aplicaciones de mensajes instantáneos de WhatsApp o el comercio colaborativo de Amazon que no solamente libros, sino que vende de todo. Lo que quiero mostrar con esto, en estos nuevos modelos de negocios, que todos utilizan la tecnología y sobre todo la conectividad, ¿no? ¿Y qué es lo que conecta? Estos son un servicio que conecta un tipo de usuario con otro, ¿sí? Por ejemplo, Netflix es una plataforma que conecta los productores de cine o series con usuarios. Ahora recién Netflix está haciendo sus propias producciones, etcétera, pero siempre fue como un nexo entre unos y otros. Uber conecta dueños de autos con usuarios de transporte, ¿sí? Airbnb lo mismo, dueños de hospedaje o de habitaciones con usuarios, con huéspedes. El streaming de música, el Spotify, productores de música con usuarios. Lo mismo, WhatsApp, usuario con usuario. Y Amazon con editoriales, librerías y, bueno, los productores de productos, otros productos que está comercializando, tablets, etcétera, con usuarios. O sea, son todas empresas que ofrecen servicios entre unas partes que producen realmente artículos, productos tangibles, con otros con los que lo consumen, ¿sí? Es decir, son todos negocios de servicio y de servicio para unir partes. ¿Sí? Esa es la característica principal de estos modelos de negocios nuevos que explotan en los mercados. Tenemos un ejemplo clásico, típico, de lo que pasa con Airbnb y la cadena Hilton, que tiene tantos años. Hilton cumplió 100 años el año pasado de estar en el mercado. Y Airbnb tiene 17 años nada más en el mercado. Y fíjense, Hilton tiene en todo el mundo disponible 610.000 habitaciones. Y Airbnb en su plataforma ofrece 7 millones de habitaciones en 17 años. Está presente Hilton en 88 países y Airbnb en 220 países. O sea, todo ya está, 220 países abarca ya todo el mundo.
Entonces, fíjense cómo el uso de la tecnología, el uso de estos servicios de nexo entre usuarios y dueños hace que el negocio sea realmente exponencial. Otro de los ejemplos muy característicos, bueno, el clásico Blockbuster. Ustedes son, no sé si todos, pero algunos serán muy chicos y por ahí ni lo conocen. Los que somos un poquito más grandes hemos ido a alquilar películas. Blockbuster era una cadena de alquiler de videos. Entonces uno iba, alquilaba el video, se lo llevaba a la casa y lo ponía en la videocasetera y lo veía y después lo tenía que devolver. Blockbuster le ofrecieron pasarse, los dueños de Netflix ofrecieron hacer el servicio de, no era streaming en ese momento, sino que era un servicio de armar una plataforma en la cual se subían las películas, uno podía, con un pago extra, descargarse la película y verla en su casa. Blockbuster dijo que eso no iba a funcionar, Blockbuster desapareció y Netflix hoy en día es casi la número 1 y casi monopólica. Bueno, ahora ya está un poco más, tiene más competencia, pero en un momento era como el monopolio del streaming. Así que bueno, un poco la idea es visualizar qué es lo que pasa en el mercado, cuáles son lo que se viene, qué es lo que los usuarios realmente les gusta o quieren. Y para todo eso existe una metodología, que es la que vamos a ver, del mínimo producto viable o MVP, la cual se hace como una experimentación en el mercado antes de desarrollar todo el producto, porque pueden pasar situaciones como Blockbuster no la ven, ¿no? El que se usa ahora decir no la ven. Entonces, bueno, Blockbuster no la vio y se le vino encima la tecnología de streaming. En ese momento no existía el streaming en sí, pero sí se podía descargar ya aparecía la posibilidad de descargarse toda la película. El streaming saben que es una pequeña descarga, ven esa parte, se borra, se baja otro pedacito y así vamos viendo de a pedacitos. No queda almacenado en ningún lado, sino que es un pedacito solamente. Una vez que se termina de visualizar, se borra y se baja otro pedacito y así vamos viendo toda la película. Por eso cuando ustedes retroceden en las películas tienen que esperar el famoso rulo hasta que vuelva de nuevo a cargarse ese pedacito y verlo otra vez. Lo que pasaba antes, si uno rebobinaba o iba para atrás, enseguida lo veía porque tenía todo descargado en la computadora. Entonces no esperábamos. Pero ahora sí hay que esperar ese pedacito que se vuelva a ejecutar. Y hoy en día también las tecnologías que están de punta, no solamente estas de servicios que ya les mencioné, que son las que hoy están así, pero mirando un poquito más para el futuro, se viene mucho esta parte del sector energético, todo lo que es energías, todo lo que es sustentabilidad, el famoso me fue la cabeza del clima. El factor climático, toda la parte del factor climático que la contaminación, ¿no? Eso fue el cambio climático, no me salía. Perdón, todo lo que es del cambio climático, la contaminación ambiental, lo que es la sustentabilidad, todo eso viene pisando muy fuerte en todas las tecnologías. Y en el último foro económico, donde se ponen las tecnologías que están de punta, lo vamos a ver la clase que viene, cuáles son. Si ven, hay mucho de salud. Bueno, por supuesto, la inteligencia artificial está en todos, pero viene mucho la parte de salud, energías renovables, energías sustentables y toda la parte, sobre todo de salud, nanotecnología, toda esa parte que hasta ahora venía pisando fuerte, pero quedaba como en segundo lugar. En primer lugar venía toda esta parte de servicios. Ahora parece que la movida es usar toda la inteligencia artificial y todo lo que tenemos hasta ahora para mejorar salud, en la extensión de la vida
y las energías renovables, que es como son los pilares que se vienen en los próximos años. No sé si alguien tiene alguna idea de esto, o experiencia, o ha oído algún congreso o algo. Este es un curso que hice en el IEBS, por eso lo dejé acá, el logo, acá abajo, porque lo tomé de ahí. Justamente hablamos de todo esto. Tecnologías disruptivas y exponenciales. Ahora les cuento qué es. ¿Alguien tiene algo que contar? Porque yo acepto con gusto si alguien tiene experiencias, chismes o algo que hablar sobre esto. Hay cosas que uno fue viendo cambiar, los que tenemos algunos años más, como dijo usted. Ahí está, bien. Pero al margen de eso, lo que pareciera suceder ahora es el hecho, son dos cosas. Una es la reconversión de negocios a nivel general, a nivel mundial, eso es lo que usted explicó. Sí. A nivel local, por el tema de el adaptarse a los ciclos económicos de la Argentina. Sí. Yo trabajo en una empresa de salud y la empresa de salud está sacándole prioridad a tener sus propias clínicas para reconvertirlas en consultorios que se puedan alquilar, con lo cual el negocio de la salud en ese aspecto en la Argentina se está aberretando, si me lo permite, yendo hacia un alquiler de consultorios. Mira, qué interesante. Eso en una realidad local. Una realidad mundial es otra cosa, pero... Sí, totalmente, porque vamos a ver la clase que viene, las tecnologías de punta que vienen ahora en el 2024, y hay mucho de salud, en lo que es en el Foro Mundial, mucho de salud. Lo que pasa es que hay son costos demasiado altos para la implementación masiva, en países como nuestro, por lo menos. Sí, claro. Interesante. Mira vos. Bueno, vamos a ver más o menos lo que pasa en el mundo. Pongamos que vamos a tener trabajo remoto. Entonces, estamos en el mercado internacional. Apostemos a eso. Bueno, sí. La parte de trabajo remoto estamos bien, porque como el dólar de acá está disparado, si ustedes consiguen algo en dólares, ahora sí, el cambio conviene. Hubo épocas en que no, ahora es una época que sí. Y en todo mercado, como recién hablamos, los cambios son rápidos. Tecnologías disruptivas y exponenciales. Las tecnologías disruptivas son aquellas que cambian la forma en que la sociedad se maneja. Por ejemplo, el celular, obviamente, es una tecnología disruptiva 100% que nos cambió absolutamente la forma de hacer las cosas. Desde cuando voy a la casa de alguien no le toco el timbre, sino que le aviso por WhatsApp que estoy abajo, desde eso hasta hacer los pagos. Antes había que ir al banco a hacer los pagos de luz, gas, teléfono, etcétera. Había que ir muchas veces al banco para distintas cosas. Hoy en día se hace todo en casa con el mismo celular. Bueno, nos ha cambiado las compras. Uno tenía que ir comprando de negocio en negocio lo que quería. Ahora, Mercado Libre, lo que fuere, vienen a casa. Cambió muchísimo la forma en que la sociedad se maneja. Ahí son las tecnologías disruptivas. Y las exponenciales son aquellos que crecen de forma exponencial, justamente de forma muy rápida, como el ejemplo que les di de estas tecnologías anteriores, las primeras de estas que fueron realmente exponenciales en su crecimiento. Airbnb creció una barbaridad, Spotify, bueno, WhatsApp, todas fueron creciendo mucho. En general, lo que hacen, otra de las cosas principales que conectan, que yo les decía, conecta usuario con dueños, facilitada por la economía en red, se llama todo lo que es la conectividad, ¿no? Sobre todo Internet, ¿sí? Piensen que Internet es del año 90, entonces a partir de ahí empezaron todos estos cambios. Lo que hemos vivido antes del 90 era otra vida, totalmente diferente. No existía Internet y bueno, yo estoy hablando cuando la televisión era blanco y negro. Yo tengo 58 años, así que he vivido. Entonces, en mi casa había una tele y era blanco y negro. Cuando fue recién en el Mundial, que yo ya tenía 12 años, ahí apareció la televisión color en el 78.
Y tampoco había teléfono tan seguido. Teléfono de línea, y había que cuidarlo, y si lo tenías, ¿no? Y si lo tenía el vecino, se lo pedían prestado todo. Sí, sí, tal cual, porque no había tantas líneas, no había un tope de líneas, y la casa que tenía teléfonos cotizaba mucho mejor que una casa sin teléfono. Era uno de los primeros que preguntaba era, ¿tiene teléfono? Si le sirve de ejemplo, yo viví desde que nací hasta mis 29 años en un departamento en una zona muy, muy buena de la capital, Sí, accidentalmente porque era un edificio construido por sus propietarios en Recoleta. sí, Cuando llegó Entel, en esa época, sí. 63, ofrecieron líneas y solamente 2 departamentos no las quisieron. Una mi papá porque era recontra derecho y los tipos venían coimeando, y otra un departamento que estaba vacío. Sí. Eso fue en el 63, yo nací en el 64. Yo nací Recién, en el 65, así que recién estamos ahí. en el año 86 mi papá fallece en una operación, y a fines de año nos ofrecen la línea telefónica por Megatel que ya había estado terminado de pagar. Me la instalan en el 87. Mirá, un año para instalarla. Sí, y ahora uno en 10 minutos saca por un chip, cargó un equipo y sale andando. Totalmente, increíble. Y uno puede tener más de una línea. Ya, aparte. Increíble. Sí, a veces tardaban hasta 20 años en dar la línea telefónica, porque tenía que llegar al barrio, tenía que llegar el cable. Tenía que haber Entonces, cajas suficientes, todo. claro, llegaba al barrio un cable que iba a distribuir 30 teléfonos, pero era así el número, no eran 1000, eran 30 teléfonos, y todo el mundo se peleaba por tener alguno de esos teléfonos, ¿sí? Era totalmente distinto, muy diferente. Bueno, entonces acá la conectividad nos cambió realmente mucho. Muy bien, hablando también de estos cambios, la misma sociedad hizo que a esos cambios nos adaptamos todos, absolutamente. Es más, nos hizo la vida un poco más fácil en algunas causas, en otras, yo diría que en otras creó varias sensaciones nuevas, ansiedades, etcétera, pero bueno, eso va por otro canal. Yo soy grande y he vivido otra vida, entonces veo, por ejemplo, yo tengo una hija de 18 años, y la veo todo el día con el teléfono, y la verdad que es terrible. Siempre le digo, te estás perdiendo un montón de cosas por estar mirando la pantalla. Y hay que tratar, por ejemplo, ahora en clase, cuando ustedes están en clase, uno tiende a tener el teléfono cerca, y el cling del teléfono que les llega un mensaje los distrae. Está comprobado que esa distracción se tarda 2 minutos en volver a la concentración. Es decir, que desde que se distrajeron, yo en 2 minutos hablé un montón de cosas, o cualquier persona o en cualquier clase. Así que se estuvieron perdiendo 2 minutos de la clase, y volver a entender y haber perdido el hilo y volver a conectar con la clase y lo que se dijo, se pierde un montón por un mensaje que está 2 minutos. Otra de las cosas que pasa, que lo que explicamos en clase, por ejemplo, lo que explico yo en clase o lo que explica cualquier profesor, ustedes están concentrados, lo entienden o preguntan, tienen la posibilidad de preguntar porque estamos en tiempo real los dos. En cambio, si ustedes graban la clase y la miran después, o ven el PowerPoint y ven los temas, no es lo mismo, porque después de cada tema se pasan mirando videos, leyendo artículos, etcétera, y no es lo mismo escucharlo en directo, que después van a tardar 3 horas por una diapositiva que estuvimos hablando 3 minutos. Entonces, estar en clase, prestar atención, apartar todas las distracciones, es importante. Y lo mismo con los trabajos. En un trabajo, algo que uno puede hacer en 10 minutos, con las distracciones tarda 2 horas en hacerlo. Así que es el tema de focalizarse en una sola tarea, es importante. Antes, justamente hablando del antes y de ahora, yo cuando estaba estudiando, estábamos en los 80, no, ya en los 90, en los 90 estaba de moda, digamos, el multitasking, ¿sí? La persona podía hacer multitasking. Quedó un poco eso en la cabeza de algunos. Uno podía hacer varias tareas al mismo tiempo. Hoy en día eso en los trabajos es casi inaceptable.
hay que focalizarse en una tarea a la vez. Incluso las metodologías, que si ustedes vieron, cuando vieron agilidad, habrán visto dentro de Scrum que se utiliza el tablero Kanban, que lo que hace es hacer un flujo de trabajo y focalizarse en una o hasta dos tareas en haciendo. Que no haya más de una o dos tareas en esa columna de haciendo, para que no haya varias tareas abiertas sin terminar. Es decir, que ya la persona no tiene la misma productividad si está haciendo 3 o más tareas a la vez que focalizándose en una sola tarea. Así que eso del multitasking quedó en el pasado. Hoy en día uno se focaliza en una tarea. Y lo mismo pasa en la vida diaria. Si uno tiene muchas distracciones de distintos lados, la televisión, Netflix, el celular, etcétera, etcétera, va perdiendo el foco. Entonces, cuando uno trabaja, van a ver que producen mucho más y más rápido si apagan todo y se concentran solamente en el trabajo. Lo hacen mucho más rápido y después van, contestan los mensajes, responden los llamados, etcétera. Esa es una de las cosas que cambió con estos paradigmas sociales. Sí, es verdad, hoy estamos viviendo en esta adaptabilidad el principio del cambio constante. Constantemente vamos cambiando, lo único constante es el cambio, dice el dicho, ¿no? Lo único que mantiene constante es justamente el cambio y dentro de cada cambio tenemos que adaptarnos a él. Y también la velocidad del cambio cada vez incrementa más. Tecnologías que antes, por ejemplo, el teléfono, como estábamos contando, tardó años en insertarse en la sociedad y tardó años en expandirse socialmente. En cambio, el smartphone tardó pocos años en ser estar al alcance de todos. Es decir, la velocidad del cambio hoy en día es en años y a veces hasta meses en adaptarse. Fíjense con lo que les conté de la cadena hotelera. Antes un hotel que tiene 100 años, logró expandirse en el mundo, pero lleva 100 años la cadena hotelera. Y el otro servicio de de conectividad de Airbnb, en 10 años, 17 años, logró una expansión en el mercado de la hotelería enorme. Muy bien, esto, adaptabilidad, alienta, por supuesto, la aparición de tecnologías alternativas. Justamente hablando de todo esto, cuando hacen los desarrollos, esto hablando un poco porque ya sabiendo que ustedes vieron todo lo que es Scrum y los equipos, el Scrum Team y todos los equipos multifuncionales y de varias disciplinas dentro del mismo equipo de desarrollo, eso hace que estos equipos pequeños tengan mucha comunicación entre ellos y por lo tanto los productos sean mejores en el sentido que antes el desarrollo era lo que llamábamos monolítico, ¿no? Se desarrollaba, quizás a veces lo hacía una sola persona. Yo he hecho sistemas completos yo sola. Les estoy hablando en los años 90, ¿sí? Hoy en día sería imposible hacer una persona sola todo un sistema para una pyme. Imposible, con todo lo que se necesita. No solamente lo que se necesita de conocimiento, sino de todos los rubros. Para hacer un sistema hoy se necesita de seguridad informática, de páginas web, de backend, de frontend, de todo, de API, si queremos. Entonces, hoy en día se promueve todo lo que es el trabajo colaborativo y los equipos multifuncionales que tienen cada uno de los integrantes distintos conocimientos. No son todos analistas, ¿sí? Si están desarrollando, como en el ejemplo de salud, un sistema para una clínica, que haya un bioquímico, un médico, un desarrollador, un analista, ¿sí? Para que el producto sea realmente útil en el mercado donde va a funcionar. Bueno, los factores que favorecieron todas estas tecnologías nuevas
el aumento de la conectividad, como les dije, la expansión del teléfono móvil, que eso es fundamental, y el uso generalizado de las redes sociales, todas las redes sociales, de todo tipo, no solamente en redes sociales hablamos de las comunes, sino también de las que promueven artículos de ciencia o son del campo de académico, ¿sí? Hay un montón de esas redes en las cuales se intercambia información y se pueden generar productos nuevos con información de distintas partes. Se tiene rápidamente conocimiento. El conocimiento llega hoy de día, decimos que estamos en la sociedad del conocimiento. Veníamos de la sociedad de la información cuando surgió Internet. Estábamos en plena sociedad de la información, es decir, todos teníamos acceso a la información, pero era solamente información. Hoy en día hemos transformado esa información en conocimiento. Ustedes saben que un dato es algo que se toma de la realidad, es algo que es una lectura de un dispositivo, de una situación, de un hecho real. Ese dato, si lo interpreto, tengo información sobre el dato. Si tengo, por ejemplo, la presión atmosférica que es baja, me está dando información que va a llover, ¿no? Cuando baja la presión, creo que es cuando llueve. Entonces, tengo información a partir de ese dato. Pero, bueno, después, a partir de esa información, yo puedo tener conocimiento. Si va a llover, entonces, bueno, voy a sacar las plantas afuera para regarlas, entonces voy a tener más plantas, puedo aplicar esa información al conocimiento. Voy a incrementar mi conocimiento a partir de esa información. Entonces, hoy se dice que la sociedad es la sociedad del conocimiento. Transformamos toda esa información en conocimiento. Gracias a toda esa información que recibimos permanentemente. Muy bien, y a partir de todo esto, la adaptabilidad, etcétera, y todos estos cambios tan rápidos, aparece la agilidad, que seguramente ya vi que lo vieron en las otras materias. Así que esta agilidad, ¿qué es lo que promueve? Promueve hacer cosas, como los cambios son rápidos, hacer las cosas en forma rápida. Había el otro día escuchado un reel que decía que si lo quiere rápido, bueno y barato, no puede las tres cosas, tiene que elegir 2 de 3. Si es bueno y barato, no puede ser rápido. Si es rápido, lo escucharon, ese estaba muy bien. Y es la realidad, es lo que pasa. Y con la agilidad pasa lo mismo. Lo que estuvo pasando a partir de Manifiesto Ágil, que seguramente ustedes lo vieron, empezó a promoverse la entrega rápido de software funcionando. Pero esa entrega rápido empezó a pasar que eran de baja calidad, de muy baja calidad. Tenía muchos errores porque se había entregado de forma muy temprana y muy rápido sin haber hecho los testing necesarios. Entonces, lo que empezó a pasar es que esos productos tan rápido que se entregaban no eran buenos en calidad. Así que hoy en día hay como un equilibrio con estas metodologías ágiles y lo que vamos a ver ahora con el MVP y todo, los cuales está bien, se entrega rápido, pero la calidad se va formando de a poco, se va a ir entregando de a poco. Y como todos los productos hoy en día están desarrollados de la misma manera, los consumidores ya nos acostumbramos a eso. Entonces ya sabemos que de entrada no vamos a tener un producto excepcional, sino que es una primera prueba beta y a partir de ahí vamos a ir teniendo un producto de mayor calidad a medida que pasa el tiempo. Cuando estábamos hablando en los desarrollos ágiles, en las pautas generales de desarrollo, el ciclo de vida eran la exploración, cuando hacíamos los relevamientos con los usuarios, esas entrevistas, esas tomas de requerimientos y el volcado de esos requerimientos a el documento de requisitos de software. Y ahí teníamos en la metodología ágil las famosas tarjetas de usuario donde están definidos los requisitos. Es decir, ¿qué hace ese desarrollo que vamos a hacer? ¿Qué hace el sistema que van a desarrollar? Después armamos la gran planificación, ¿sí? Íbamos planificando qué íbamos a hacer en cada una de las iteraciones en el desarrollo ágil
Scrum, por ejemplo, en Scrum o en la metodología de programming la que utilicen, cómo se iba a hacer en esa planificación, era cómo se iba a hacer el producto. Bueno, iteraciones, justamente se hacían las iteraciones de las distintas versiones que íbamos integrando en cada una de las iteraciones. Al final de la iteración tenemos un producto funcional que integramos al anterior y vamos formando el producto final. Puesta en producción, por supuesto, dándole al usuario final la usabilidad y ese mantenimiento inicial para reducir los primeros errores hasta cierto nivel, ¿no? Hasta cierto porcentaje de errores. Después el mantenimiento en sí se cobraba como aparte, ya era otra cosa, no se hacía el mantenimiento, no se hace el mantenimiento eternamente, se hace un primer mantenimiento para ver si se cumplen todos los requisitos que el cliente puso, que no haya errores iniciales, y después, si existe un mantenimiento de agregar cosas, cambiar cosas, o agregar cosas, es una situación aparte. Es como un proyecto aparte. Entonces, a partir de acá, de todos este desarrollo ágil, en esta parte de hacer las iteraciones y liberar rápidamente versiones para ir integrando al producto final, aparece lo que es el desarrollo de software en una metodología Lean. La metodología Lean es aquella que justamente dice de eliminar desperdicios en cuanto a no desarrollar, las tengo para cada una de ellas, no desarrollar cosas que realmente no se vayan a utilizar. Lean significa en inglés sin grasa, entonces hacer las cosas livianas, sin grasa, rápido, bueno y barato, como decía el dicho, ¿no? Hacer las cosas livianas, rápido y bien. Entonces hay unos principios de este desarrollo en base a la filosofía Lean que nos dice que el desarrollo debe ser eliminando los desperdicios, amplificando el aprendizaje, tomando decisiones tardías pero entregando lo antes posible. Ahora vamos a ver cada una. O sea, tomar las decisiones lo más tarde posible, pero entregando lo antes posible, ser rápidos en las entregas. Potenciar el equipo, esto es fundamental. Crear la integridad y visualizar todo el conjunto, la parte holística. Vamos a ver cada uno de ellos lo que dice dentro de esta filosofía Lean. Yo les di, no les di. Les puse en la plataforma, en el Classroom, un libro, que es este, yo lo tengo, que es el camino hacia el Lean Startup, y les puse que lean de acá, para si lo quieren leer todo, buenísimo. Pero el capítulo 4 explica muy bien la parte del MVP. Está bueno porque si bien el Eric Rice, que es el que escribe el libro, es de management, escribe con todos ejemplos, él es como desarrollador, escribe todos ejemplos de desarrollo de software o de páginas web, etcétera. Todos los ejemplos que da, los da con desarrollo de software. Así que está bueno leerlo. Así que se los recomiendo. Muy bien, entonces en la parte que dice eliminar desperdicios en el desarrollo Lean, en este desarrollo Lean que hemos visto, este primer principio, dice, consideramos basura o desperdicio todo aquello que no aporta valor al cliente. Vieron que cuando ustedes hacen un desarrollo ágil de software, de sistemas, hacen el Product Backlog, que es la lista de todas las funcionalidades priorizada. Entonces, en cada iteración se reprioriza, se refina ese Product Backlog y hay funcionalidades que nunca son urgentes a desarrollar y siempre quedan al final del Product Backlog, siempre quedan a lo último. Finalmente, a medida que van pasando las iteraciones, empezamos a darnos cuenta que esas últimas funcionalidades que nunca son prioritarias y nunca van a ser urgentes, en realidad no se necesitan.
Y, y desarrollarlas quizás es pérdida de tiempo. Entonces a eso se le llama desperdicio basura, que no aporta tanto valor al cliente, porque si bien inicialmente se pensó que podrían funcionar, que estaría bárbaro, en la realidad, cuando nunca llega a ser priorizada, nunca llega a ser prioritaria, perdón, significa que no hace tanta falta y va a ser una pérdida de tiempo y costo en desarrollarla y no va a servir casi para nada, van a usar muy pocas veces si realmente no tiene sentido hacerlas. Ahí es cuando hay que eliminar el desperdicio. Por eso en las metodologías ágiles hacen esa repriorización permanentemente, ese movimiento de funcionalidades priorizadas para saber qué es lo urgente y qué queda siempre en el fondo. Es decir, funcionalidades no necesarias, que al final no se necesitan desarrollar. Eliminar desperdicios también en la parte de retrasos en los procesos de desarrollo de software. Cuando empieza a haber un retraso, ¿qué es lo que pasa? Ojo acá. Cuando hay un retraso en el proceso de desarrollo que es sobre conocimiento, falta de conocimiento, problemas de comunicación o a un stakeholder que no se haya identificado, la idea es que el equipo, como equipo, resuelva ese retraso, no traer gente de afuera a resolverlo. ¿Por qué? Traer gente de afuera a resolverlo termina atrasando todo el proyecto en sí, porque la persona nueva que entra tiene que comprender el desarrollo el trabajo que se está haciendo, ¿no? El desarrollo que se está haciendo. Entonces, pierde un primer tiempo en aprender qué se está haciendo y no solamente pierde ese primer tiempo en aprender, que atrasa más todo el proyecto, sino que la persona que le explica también pierde tiempo en su trabajo explicándole a la otra persona. Así que ahí hay un doble tiempo que se pierde. Entonces estos retrasos nunca se resuelven agregando gente, sino comunicando el problema al equipo y el mismo equipo es el que tiene que resolverlo. Pasa también en la mala toma de requisitos. Acá, ¿saben la diferencia entre un requerimiento y un requisito, verdad? El requerimiento es lo que el cliente me pide que el sistema haga. Y el requisito es lo que el equipo o, en este caso, el equipo de desarrollo o la persona que está escuchando que dice que lo que el sistema va a hacer, el requisito del sistema. El requerimiento es del cliente y el requisito es la funcionalidad que vamos a desarrollar en el sistema futuro, ¿sí? Entonces, si no entendemos bien esos requerimientos, el requisito es mala toma de requisitos. El requisito no está bien explicado para desarrollar, por lo tanto no es lo que el cliente quería. Toda la parte de toma de requerimientos o recabar los requerimientos, antes había hasta una ingeniería de requerimientos, no existe todavía. Toda la parte de relevamiento es muy importante y es clave para la buena transmisión de lo que quiere el cliente, no solamente escucharlo, lo que quiere, sino también ver, observar su trabajo, observar el negocio donde se mueve y el mercado en el que vamos a insertar nuestro desarrollo, ¿sí? Ahí hay 3 patas que se mueven importantísimas, no solamente escucharlo, ver lo que hace y ver el mercado. El tema de los problemas de comunicación interna, hoy, 2024, el PMI es el Instituto de Gestión de Proyectos, que hace un relevamiento a nivel mundial sobre proyectos y sobre todo de proyectos de software, que es lo que más tiene para tomar datos. Y hace 2, 3 años, ellos decían, el instituto decía, el PMI decía que el principal problema de fracaso de proyectos era la no identificación correcta de los stakeholders, ¿no? Aquellos participantes quizás que no identificamos en forma temprana y nos ponen trabas en el proyecto y termina cancelando el proyecto. Hoy en día dicen que hoy los problemas de fracaso
o cancelación de proyectos está en la mala comunicación entre los integrantes. Hoy es tan primordial el trabajo en equipo y colaborativo que realmente la comunicación es fundamental. Por eso las metodologías ágiles promueven las reuniones diarias, la reunión de planificación, la reunión de esto, la reunión de aquello. ¿Sí? Siempre tienen una reunión para algo. Sobre todo la diaria. Todos los días se reúne el equipo Scrum, el equipo de desarrollo, a ver qué se hizo ayer, qué se hace hoy y cómo se resuelven estos problemas que pudieron haber surgido. Así que el tema de la comunicación es primordial. Aprendizaje continuo. Todos estos cambios que van surgiendo en la vida, en el mercado, en el desarrollo, nuevas tecnologías, todo lo que va surgiendo, es realmente un aprendizaje continuo. Hay que tener la mente ávida de conocimiento, porque es realmente día a día este aprendizaje continuo. Y el equipo tiene que ir incrementando su conocimiento global, o sea, de equipo, para mejorar como equipo. O sea, ya no hay un desarrollo personal. El equipo es el que saca a flote el trabajo, el equipo es el que tiene el éxito, el equipo es el que crece. Si bien hay un crecimiento personal, si el equipo no crece, personalmente cada uno tampoco crece. Entonces, hoy en día el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo es la base. ¿Qué les quería decir acá? Bueno, lo mismo, si hay un desarrollador especializado en Python, eso no quiere decir que mañana se especialice en R, ¿sí? Entonces, también el aprendizaje es continuo para todos. Esto que les decía de tomar las decisiones lo más tarde posible. Cuando en los dos enfoques fundamentales, el de cascada, que es el tradicional, clásico, waterfall o cascada, lo que se hacía es, se tomaban los requisitos al inicio del proyecto, y esos requisitos que se tomaban al inicio, se hacía un gran plan del proyecto y condicionaban todo el desarrollo, y recién al final del desarrollo, cuando se mostraba al cliente, los cambios se hacían quizás en un nuevo proyecto. O sea, no se aceptaban cambios dentro del desarrollo de un proyecto en cascada. Con esta filosofía Lean o Agile, lo que se hacen es, al ser sustituidos, como dice acá, sustituidos por las historias de usuario, los user story, entonces lo que se desarrolla ya está más cerca de lo que el cliente va queriendo, porque además lo va viendo cómo se está desarrollando. No es como antes que se daban los requerimientos, se tomaban los requisitos, se desarrollaba y después se lo mostraba al cliente y le decía, toma, esto es lo que me pediste. Hoy en día, con el mercado tan cambiante, no se puede hacer eso. Entonces, y además el usuario final también pasaba que se le explicaba o explicaban los requerimientos y nosotros lo transformábamos en algo muy técnico. Hoy en día se utilizan esas historias de usuario que ya es con el vocabulario del usuario final, del cliente. ¿Cómo me explica este usuario final qué es lo que quiere que haga el sistema? Entonces ahí ya lo bajo a la realidad, ya la explicación es más leal de lo que el cliente realmente me está pidiendo. Y yo puedo ver e interpretar más allá de lo que me está diciendo, lo que necesita. No solamente el requerimiento que nos hace, sino lo que nosotros podemos palpar que necesita, ¿sí? Y por otro lado, decíamos de entregar lo antes posible. Lo mismo que les decía, en la cascada recién entregábamos al final. En cambio, en agilidad, esto es lo que se está usando ahora, es estas entregas a fin de cada iteración de productos funcionales, no prototipos. El prototipo era algo que uno mostraba, podía hacer pantallas,
nada más, pero no sean ninguna funcionalidad. Acá se entregan funcionalidades, ¿sí? En cada una de las iteraciones agrego una funcionalidad que integro a la anterior, ¿sí? Muy bien, así que entregar lo antes posible, aunque sean las primeras iteraciones, software funcionando. Como les dije, potenciar el equipo, esto ya lo estuvimos hablando, esto de hacer crecer en conocimiento a todo el equipo. El responsable de sacar el trabajo adelante es el equipo, no fulanito no lo hizo, sultanito no, ya no es individual, es el equipo el que saca el trabajo. Otra de las cosas también importantes es el equipo el que decide cómo hacerlo. ¿Sí? En estas reuniones es el que son autogestionados, son los que tienen el conocimiento, están todos en forma horizontal, ya no está más esa estructura jerárquica donde está el gerente de sistemas, el gerente de análisis, el gerente de mantenimiento, ¿sí? Ahora están todos al mismo nivel y ese equipo es el que decide cómo hacerlo. Hoy en día en estas reuniones de Planning Poker, seguramente habrán visto cómo se planifica la iteración con las cartas de póker. Esas cartas, no sé si las vieron, tienen los números de Fibonacci para ver cuánto más compleja contra el punto de historia del equipo. ¿Eso las partes la vieron en alguna? Sí, ¿no? Sí, sí. Ah, perfecto, bien. Bueno, entonces estas técnicas de Planning Poker le dan al equipo de desarrollo independencia y con eso el mismo equipo siente compromiso por realizar el trabajo. No es como antes que el superior nos decía hay que hacer esto y nos dejaba y había que hacerlo. Hoy en día el trabajo se tiene que conseguir determinada cosa, fíjate cómo lo haces. Entonces uno tiene que investigar, ver cómo lo hace, hablar con el equipo, bla, 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 y planificar y hacer todo y de esa manera sacar el producto que nos están pidiendo. Ya no es como antes que era lineal, hace esto, sino que ya el colaborador decide cómo hacerlo. Bueno, otro principio de Lean decía crear la integridad, un poco lo mismo que estábamos hablando, ¿sí? Construir pruebas de usabilidad, son críticas, bueno, esto es lo que dice ahora, evitar la basura, todo lo que es la integridad. Ustedes saben que cuando van integrando porciones a un sistema ya existente, lo que pasa es que las tasas de errores también van incrementando, se va generando fallos o bugs al ir integrando unos con otros. Entonces, bueno, tratar de que la construcción sea como lineal, con el mismo pensamiento, todo en la misma dirección, para que no haya tanta mezcla de pensamientos y se puedan integrar de forma más fácil, sin tantos errores. Y esta parte holística de visualizar todo el conjunto, no partes separadas, no desarrollar un módulo pensando solo en el módulo y después el otro módulo pensando en el otro módulo y la otra forma es desarrollar un módulo y que lo va a usar fulanito y quizás lo vea sultanito también, ¿sí? Entonces pensar en los desarrollos como una integridad, como todo un conjunto que van a estar integrados con el fin del sprint y que además los van a usar de distintas personas, de distintas áreas. Entonces pensar en todo en forma holística, todo el conjunto en sí. Pensamientos o frases, pensar en grande y actuar en pequeño. Es decir, pensar que ese módulo va a correr en un determinado sistema y desarrollarlo en ese sentido. Desarrollar ese pequeño módulo para todo el sistema. Quizás ese va a estar integrado con uno de ciencia de datos, entonces ya generar
alguna funcionalidad o acomodar los datos de tal manera que la visualización después sea más fácil o el lugar donde se generan esté más accesible a la parte de ciencia de datos, etc. Pensar en grande y actuar en pequeño, ¿sí? Esto lo van a escuchar, o ya lo escucharon 1000 veces seguramente. Equivócate rápido, equivócate pronto y equivócate barato. Cuanto antes nos equivoquemos, más barato nos va a salir, ¿sí? Entonces, eso es una premisa que hoy en día está muy de moda. Otra que es equivocarse rápido y aprender rápido. Lo mismo. Y el último, bueno, mejor experiencia de usuario. Esto es para que yo después les comparto el PowerPoint para que ustedes lo tengan. ¿Qué nos dice esta filosofía vamos a ver ahora específicamente la filosofía de Lean Startup, que es el libro que les conté recién, que es parte de la agilidad también, ¿sí? Es como un marco de trabajo ágil. Bueno, Lean Startup está dentro de la agilidad. Ustedes saben que la agilidad es como un paraguas que engloba los distintos marcos de trabajo. Por ejemplo, Scrum es un marco de trabajo dentro de la agilidad. DevOps, un tablero Kanban, Extreme Programming. Y dentro de esos también tenemos como filosofías o conceptualizaciones como es el Design Thinking, que es, Design Thinking es armar todos los procesos en forma de dibujos quizás. Dibujar el pensamiento es dibujados. Entonces, el proceso armado con dibujos es mucho más efectivo entenderlo que quizás escribiendo todos los pasos, la lectura. Entonces, hay toda yo hice un curso y todo de Design Thinking, muy lindo. Es plasmar todos los pensamientos, los pasos en dibujos. Por eso también se usa mucho la visualización. Ustedes seguramente ven más videos o gráficos que leer texto hoy en día. Y eso tiene que ver mucho con esta nueva corriente del Design Thinking. Y otra de las conceptualizaciones es el Lean Startup, el desarrollo de hoy en día de los negocios a través de esta filosofía. ¿Qué dice esta filosofía de Lean Startup? Dice que hay que avanzar en forma validada. Avanzar en el producto en forma validada, ¿no? Como en cascada que armábamos todo el producto, se lo entregamos al cliente y bueno, si el cliente después no le servía porque el mercado había cambiado, porque no era lo que realmente pensaba que necesitaba, etcétera, eso era antes. Hoy en día eso no puede pasar. Ustedes no pueden entregar un producto que el cliente no les sirva, porque no lo van a llamar más. La idea es que un cliente hoy hay que fidelizarlo, ¿no? Si uno nos pide un desarrollo, después que le agreguemos otro módulo, le agreguemos otra pata al sistema y así, o nos pide otro sistema para otra área, y tenerlo fidelizado para que nos siga pidiendo cosas. Para eso trabajar bien. Entonces, si este avance validado vemos que no está funcionando, pivotar, es decir, cambiar de rumbo, ir para otro lado. Si no es por ahí, enseguida ir para otro lado. No cerrar los ojos y seguir adelante, porque esto pasaba antes. Antes, si nosotros veíamos que lo que nos pedía el cliente no le iba a servir mucho, y era lo que nos pedía, se lo tenemos que hacer. Hoy en día no, hoy en día hay que decirle al cliente, no, mira, que me parece que por acá no va. Cambió mucho toda esa relación cliente-desarrolladores o analistas. Así que, bueno, en esta filosofía lo que se hace es, primero se impulsa lo que llamamos una hipótesis, algo que pensamos que puede funcionar, ¿sí? Una idea que puede funcionar en el mercado. A partir de ahí, empezamos distintos lanzamientos iterativos de a poquito, que, como les decía, que van integrando con feedback, no del cliente, sino de los usuarios finales de ese producto. Y así es cuando vamos avanzando en el aprendizaje validado. Ahora se los voy a dar con un ejemplo para que vean. El que hizo esta filosofía se llama Eric Ries e hizo este primer libro
Y después hizo el segundo, que es el rojo que les mostré recién. Él dice que hay un ciclo en el cual construimos un producto en forma pequeña, el mínimo producto viable. Ahora vamos a ver cómo es. Hacemos una pequeña construcción, medimos esa pequeña construcción ya directamente con los usuarios finales, aprendemos, recogemos datos, resultados, aprendemos de esas medidas y a partir de esos resultados de ese análisis reconstruimos otra parte más o pivotamos para otro lado, ¿sí? Y así es un ciclo que vamos repitiendo: construir, medir, aprender. Entonces, esto es lo que dice Eric Rice en esta filosofía Lean Startup, que hoy en día los usan todos para desarrollar. Primero se hace una hipótesis, esa hipótesis lo que llamamos supuestos de fe, tener fe en que eso va a funcionar. Tenemos la idea que, por ejemplo, un supermercado quiere poner un nuevo servicio de entrega a domicilio con drones, se me ocurre, ¿no? Hacer algo, porque habla de drones también el ejemplo del libro. Entonces él dice, bueno, queremos ver si realmente la gente va a aceptar recibir el envío con drones. ¿Cómo hacemos? Entonces, se invierte en drones y se compran y se hace todo, la inversión, el desarrollo, lo de pedidos, el envío, etcétera, o hacemos una pequeña prueba verdaderamente en el campo, si los usuarios están interesados o no. Entonces, por ejemplo, se coloca en la página de compra digital del supermercado un botón que dice: próximamente entrega en tu barrio con drones. Entonces, hay un botón que la gente cuando lo ve, aprieta el botón y accede a una página que dice: próximamente en tu barrio. No hay nada, o sea, no hay nada desarrollado. Pero tenemos el conteo de todos los clics que se hicieron las personas interesadas en que realmente, ¿qué pasa con los drones? A ver cómo es. O sea, si no tiene ningún clic, es algo que no va a funcionar. Pero si tiene muchos clics, es algo que la gente realmente está interesada. Entonces ahí empiezo, avanzo un poquitito, hago una pequeña inversión de los primeros drones y ahí empiezo a escalar de a poquito. Entonces, ese primer experimento, que llamamos experimento, el supuesto de fe es el envío a domicilio a través de drones. Mi hipótesis. El experimento es hacer el botón en la página y ver qué pasa. Cuántos clics hay si realmente la gente está interesada o no. O dentro de cuando entran ese botón, esa nueva página, dejar un comentario o hacer una encuesta ahí, poniendo, por ejemplo, en qué barrio estás, algunas cosas que como que diga que ya más o menos anda, y próximamente en tu zona, diga, ¿sí? Algo que los aliente a los clientes que están cerca. Este experimento es el que llamamos mínimo producto viable, el MVP en inglés, en el cual, si bien no tiene gran funcionalidad, lo único que hace es un clic y contar la gente o hacer una encuesta, no tiene gran funcionalidad, no hay que hacer una gran inversión, pero me da un dato real del mercado, ¿sí? De realmente si la gente está interesada o no. A partir de ahí tengo un aprendizaje validado, estoy validada por los datos reales que recibí de los clientes. Y ahí empieza el ciclo que les mostraba antes: crear, medir y aprender, ¿sí? El de recién. Y así, en cada uno de estos ciclos, voy mirando qué hago según lo que recibí de los datos estos de verdaderos de clientes. Me fijo qué pasa, qué hago antes de iniciar el siguiente ciclo, qué hago. ¿No funciona? Pivotar, cambiar de estrategia. Esto no va. Y si vemos que está funcionando, perseverar y mantener ese rumbo. Y ahí ir ampliando, ir comprando los drones, ir haciendo la aplicación, etc. ¿Sí? Esa es la idea del MVP. El MVP, bueno, acá está lo mismo. Construir, medir y aprender.
Construir el producto mínimo viable con las funciones esenciales, muy, muy pequeño. Ahora vamos a ver algunos ejemplos también. Medir directamente sobre número de visitas, sobre el usuario realmente que me vaya a contratar el servicio. Y aprender a partir de esos datos. Y ver qué hacer a partir de esos datos, ver qué hacer. Si seguir en la misma línea o pivotar. Y volver a empezar. ¿Sí? Acá si quieren sumo una... algo que me pasó en el trabajo. ¿Cómo? Si quieren sumo algo que me pasó en el trabajo. Sí, dale, sí. Trabajo para una fintech, en la cual Sí. tenemos un cliente, un banco. Perfecto. Ese banco, bueno, tiene su propio desarrollo, su sistema de préstamos. Y lo que pidieron fue desarrollar como una conexión con un sistema de una empresa de gas que tienen para pedir préstamos para pagar las deudas de ese tipo de pagos de gas. Sí. Se desarrolló, digamos, la primera etapa, pero durante el primer mes creo que hubo como 2 préstamos nada más en todo el mes. Claro. Cuestión que no es para nada. Creían que iba a venir. Desarrollo y ya dijeron, analicemos los números que tenemos porque no ven viable que siga ese, por lo menos, producto porque no hay demanda. Claro, exacto. O le faltó publicidad o le faltó algo, pero no va y generaría más gastos. Claro, tal cual. Que no va a dar réditos. No, nada de todo. Solamente hubo 2 pedidos de préstamos a través de... ¿Y estuvieron desarrollando, ya lo habían desarrollado todo o habían hecho la primera etapa. Un MVP, algo. Fue un MVP, fue chiquito, tuvo su tiempo de desarrollo, pero Sí. tiene 2 etapas más, que la segunda etapa está a mitad de camino. ¿La siguieron haciendo? Porque ya estaba medio desarrollada. Pero ya dijeron, bueno, vayamos a darle prioridad a otras tareas que tenemos en el backlog porque no ven redituable. Pivotaron un poco tarde, pero muy bien. Bueno, es difícil cancelar algo que ya estás haciendo, ya casi lo estás a mitad de camino, tenías toda la ilusión de terminarlo, que es difícil pivotar, no es fácil tomar la decisión. Sí, pero bueno, los números mandan, así que... Sí, lógico, tal cual. Y cuanto antes tomar las decisiones lo más tardía, pero hacerlo lo más pronto posible, es difícil, muy difícil. Sí, tal cual. Muy bien, bárbaro. Gracias. No. ¿Alguien más quiere contar algo de...? El otro día estuve en un evento de Red Hat y justamente cada vez que voy a un evento y cuando sacan un producto nuevo, siempre empiezan igual. En el MVP hicimos tal cosa, siempre ellos lo primero que hacen es esto y los MVP son de 2 semanas. También, bueno, Red Hat es un monstruo de grande, pero son de 2 semanas y a partir de ahí, algunos, por supuesto que cuentan los exitosos. Debe haber habido un montón de proyectos que después de 2 semanas dijeron que no van y votaron por otro lado. Cuentan los que tuvieron éxito y está el lanzamiento, para eso vamos a los eventos. No, yo justo también trabajo en un banco y sacó el banco una nueva línea de préstamos que sí funcionó, que era una línea de préstamo payoff, que era un producto que ellos tenían y lo habían sacado al mercado, pero bueno, dada la situación del país, básicamente es un préstamo donde vos sacás, por ejemplo, debes plata de tarjeta de crédito, debes 1.000 pesos, sacás 1.001 pesos, vos te quedas con 1 peso y todos esos 1.000 van a pagar tu deuda en tarjeta de crédito. Entonces te dejan la tarjeta de crédito como liberada para que vos te sigas endeudando con la tarjeta de crédito y a su vez vos tenés un préstamo que pagar y liberaste la tarjeta. Igual era un producto que ya estaba, era simplemente ponerlo en marcha de nuevo. Igual antes de sacarlo, tuvimos un mes para volverlo a sacar, se evaluó, se hizo de todos los clientes a quienes le podrían ofrecer esto, entonces ni bien salió, se le empezó a ofertar y bueno, los clientes sí lo tomaron, dada la situación de que hoy por ahí la gente está
como bastante endeudada con la tarjeta Sí, de con la crédito tarjeta, tal cual. y viste que cuando no te des más límite no puedes gastar más, entonces Exacto. es Y otra forma. tengo una consulta. ¿Esos clientes a los que se lo ofrecieron, era un nicho que habían ya habían Sí, testeado? lo que pasa que en lo que es el tema de préstamos se mide mucho el margen, si bien al banco siempre le sirve que vos estés endeudado, Sí, también le sirve que puedas pagar. claro. Entonces, obviamente se tomaron diferentes y este préstamo puntual se le ofreció a ciertas personas, no a todo el mundo que tenía deuda con tarjeta, sino a algunos los que eran como más solventes, que se fijaron en sabía el que iban recibo de a poder. sueldo, cuenta sueldo, que tuvieran cuenta Exacto, sueldo. se miden los movimientos de los últimos 6 meses, son movimientos anuales, se hacen todas Claro. esas mediciones, pero en este caso, viste que todos vieron que el país es como las crisis son medias cíclicas, Sí, entonces era un producto que ellos con el cual ya habían trabajado y dijeron, bueno, este es el momento de volver a alargarlo, ¿no? claro, mira qué bien. Entonces lo evaluaron así y bueno, sí le funcionó. Claro, perfecto. Claro, pero a ciertas personas. Claro, a un público Sí, selecto, digamos. exacto, sí, Solvente. sí. Generalmente lo que hacen es enfocar como dividir a los clientes como en cajas o en nichos y ver a cada nicho qué le puedo ofrecer, que les sirva a ellos y obviamente que también les sirva al banco, ¿no? Claro. Bueno, ahí es cuando, ahí tienen mucho trabajo los de ciencia de datos, ¿verdad? Sí. En esa parte. Sí, ahí yo doy clase también en ciencia de datos. Claro, en el 18, pero los lunes de ciencia de datos. Y bueno, ahí está mucho con el tema de visualización de datos y esto, buscar patrones entre los datos, etcétera. Viene muy fuerte todo eso, asociado con la inteligencia artificial, ¿no? Como que están juntos, porque bueno, buscar patrones lo hace la inteligencia artificial, patrones de comportamiento, ¿no? Me refiero a eso. Así que bueno, hay muchas cosas hoy en día que están. Por eso cambió tanto en un año. Yo miraba las clases del año pasado y hablamos totalmente, bueno, lo vamos a ver también, hablamos mucho de blockchain el año pasado. Estaba re de moda en ese momento, era todo iba a ser con blockchain. Hoy se usa, es una tecnología bárbara para seguridad de datos y todo, pero ya casi no se habla de eso, ¿sí? Como cambió muchísimo todo. Y hablábamos de la inteligencia artificial que se venía, la generativa, el lenguaje, bueno, todo lo que es machine learning, deep learning, hablamos de todo eso que ya está entre nosotros, ya no es futuro ni emergente, ya lo estamos usando. Así cambiaron mucho las cosas. Bueno, muy bien, avancemos un poquito más. Bueno, entonces el objetivo del producto mínimo viable es justamente lo que les decía, esta hipótesis que pensamos, este supuesto de fe que pensamos que puede funcionar en el mercado, esta hipótesis, realmente medirla sobre los clientes en sí para ver la reacción y tener el aprendizaje validado. Bueno, acá es más o menos lo mismo, pero se los explico para que les quede a ustedes. Acá está explicado la metodología de Lean Startup, donde empezamos con una hipótesis, el supuesto de fe famoso que les conté. De esta hipótesis armamos un producto mínimo viable. El producto mínimo viable hacemos que lo prueben los usuarios. Con esta prueba de usuarios, a partir de la interacción de los usuarios con nuestro mínimo producto viable, obtenemos datos, recopilación de datos, clics, medidas, etc. Analizamos esos datos y depende del resultado, reafirmamos la hipótesis o agregamos funcionalidades a la hipótesis, al producto, volvemos a lanzar el producto y vamos haciendo un ciclo de esta manera. Yo me acordaba cuando leía toda esta parte, cuando salió el Google Sheets, la planilla de cálculo de Google, y cuando en los 90 hasta los 2000 salía Excel con todo su paquete de Office. Cuando salía Excel o las nuevas versiones de Excel, si bien eran nuevas versiones,
era un paquete terminado, enorme, terminado con un montón de funcionalidades. Le podías cambiar el cuadradito, el color de la rayita, del cuadradito, del cosito, la liñita, el tamaño del cuadradito, de la letra, de esto, del otro. Tenía un montón de funcionalidades que uno las ve y después no las usa nunca. Las conoce, ay, qué lindo, pero las usó esa vez para probar y no las volvió a usar más. Dentro de todas esas funcionalidades, eran funcionalidades desarrolladas y se podían usar, pero eran tan detallistas que uno decía, bueno, qué lindo, pero no los usaba más. En cambio, Google Sheets lo que hizo era lanzar un poquito más, un producto mínimo viable más importante, ¿no? Tenía funcionalidades de hoja de cálculo, pero no tenía gran cosa. Y ustedes, si lo usan, van a notar que cada tanto en el menú aparece nuevo, ¿sí? Le van integrando nuevas funcionalidades. Y el Google Sheets de hoy, el Google Sheets de hace 2-3 años, creció muchísimo, tiene un montón de funcionalidades más. Antes era apenas, era una hoja de cálculo que podía sumar, restar algunas funciones, suma, promedio, máximo, mínimo, y casi hasta ahí nada más. Hoy en día tiene muchísimas más funcionalidades y mucha integración con Internet. Uno puede traer, tiene funciones que trae Internet, las cotizaciones del dólar, tiene integración con ChatGPT, bueno, fue creciendo muchísimo. Y es decir que de ese producto mínimo viable que habían hecho primero, lo fueron armando. Y hoy en día todo se hace igual. Y lo mismo Microsoft con su 365, ya no es más el lanzamiento de todo el paquete. ¿Se acuerdan? Empezaron hace unos años, en vez de lanzar todo el paquete, ya dijeron, bueno, lanzamos la prueba beta. Después se lanzaba el producto final. Ya empezaron con esta filosofía de no entregar todo junto al final, sino ir tanteando los usuarios que más usan, que lo que no, las funcionalidades no desarrolladas del todo, que quizás ninguno le hace clic, entonces ni la desarrollaban. Sí, ya empezaron a testear todo ese producto antes de desarrollarlo definitivamente. Así que, como bueno, vieron que ya ahí tenemos dos de ustedes que algo del producto mínimo viable están usando. Muy bien, este es un concepto de desarrollo ágil o de mínimo producto viable, como les expliqué recién, pero visto así en Design Thinking, justamente, en forma gráfica de un paralelismo con el desarrollo de un auto. Antes, en la metodología en cascada, tradicional, waterfall, como lo quieran llamar, lo que se hacía era, el cliente pedía un producto y, por ejemplo, nos pedía un auto. ¿Quiere un auto? Entonces, bueno, nosotros armábamos la rueda, armábamos el eje, la carrocería, ensamblábamos todo, armábamos el auto y se lo mostrábamos al cliente y el cliente se iba contento y feliz o no con su auto. Si le pegábamos a lo que quería al principio, ¿sí? Teníamos que tener muy bien los requerimientos, haber determinado muy bien los requisitos para tener exactamente el producto que me pedía el cliente. Con las metodologías ágiles y este mínimo producto viable y las iteraciones y el incremento del producto, lo que se hace, haciendo un paralelismo con un desarrollo, es, por ejemplo, el cliente me pide un auto. Yo interpreto que necesita algo para moverse al trabajo, donde sea. Me dice que quiere un auto para llegar al trabajo más rápido. Ok, entonces necesita algo para moverse más rápido. Entonces, mi primer producto mínimo viable es hacerle una patineta. Acá el cliente la prueba, dice, sí, está bien, llego más rápido, pero estoy medio inestable, necesito agarrarme, que tenga manubrio, que sea un poquito más fuerte porque hay baches, etc. Entonces, mi segundo producto mínimo viable es algo un poco más fuerte, con manubrio, etc. Después me sigue dando feedback, me sigue diciendo, bueno, no, un poquito más grande las ruedas porque tengo que mejor pedalear que andar con un solo pie, y así le voy armando, mejor que tenga motor, y así le voy armando hasta llegar al mismo producto que me pedía en cascada.
pero le fui incrementando funcionalidades. Y así voy llegando al producto final, integrando los anteriores hasta llegar a lo que me pedía finalmente el cliente. Hoy en día, no por ahí no el 100%, pero el 90% de los desarrollos se hacen así. Salvo que el desarrollo sea chico y no haya incertidumbre y sea rápido de desarrollar. Por ejemplo, algo sencillo, no un banco como el de ustedes, sino una pyme, algo chico, la veterinaria de la esquina, ¿sí? La veterinaria de la esquina quiere un sistema para manejar los clientes, los nombres de la mascota, si es perro, si es gato, si la caja, si le puse la vacuna, si el medicamento, simple, algo simple. No le voy a hacer primero un pequeño sistema y le voy integrando. Ahí se lo desarrollo en cascada, porque ya sé lo que quiere, no me va a cambiar, porque se lo puedo desarrollar en semanas, en unas semanas, y no hay grandes dudas de lo que quieres, no hay incertidumbre, ¿sí? Se usa siempre este mínimo producto viable cuando hay incertidumbre en el mercado destino, donde va a funcionar, ¿sí? Cuando algo es certero y no tiene incertidumbre, se sigue usando el cascada porque es más organizado el trabajo, es más predictivo, justamente se llama predictivo el desarrollo, y puedo ir haciendo paso a paso hasta terminarlo sin olvidarme de nada y poniendo todas las funcionalidades que me pidió el cliente. Así que este tipo de cascada no es que sea obsoleto. Se usa menos porque el mercado y los desarrollos que se hacen hoy son en general sobre mercado incierto. Hay mucha incertidumbre. Pero si lo que quieren desarrollar es algo, como les dije, algo sin incertidumbre, vayan al cascada porque es seguro, predictivo, organizado y paso a paso. Bueno, acá tenemos un ejemplo, este también es del curso que hice del IEBS Instituto, es de España. Entonces me gustó esta diapositiva. Todos los que tienen este loguito se los robé. Bueno, pero puse el logo, o sea, el derecho de autor está. Lo traje de ese curso. Entonces ellos decían que inicialmente un proyecto en cascada con incertidumbre, obviamente hay acá incertidumbre. La planificación era salíamos de este punto de salida, y nuestro punto final de lanzamiento del producto era en esta zona. Había 3 zonas. La zona roja, en donde el cliente, según el desarrollo, no, al revés. La zona amarilla, vamos a empezar por la de adentro. La zona amarilla, donde el cliente estaba contento del producto desarrollado. La zona azul era que bueno, lo acepta el producto, no es exactamente lo que quiere, pero bueno, es aceptable. Y la roja es cuando ya no es lo que realmente había pedido. Un desarrollo en cascada puede pasar que entremos en esta zona roja, en el producto final. Pero haciéndolo con iteración, quizás me voy alejando de lo que había planificado en la forma cascada. En una iteración hago esta funcionalidad, en esta iteración hago la otra. Y así quizás me voy alejando de esto, pero me voy acercando a lo que el cliente realmente quiere y necesita. Y quizás desde que yo arranqué hasta que estoy terminando, por ejemplo, en esta parte, el cliente y su mercado requerían una cosa. El mercado cambió y empezaron a aparecer otras cosas y me fui yendo para otro lado. Entonces, de esta manera, haciendo iteración, funcionalidad, llego a un producto mucho más satisfactorio para nuestro cliente, que si hubiéramos elegido el cascada. Esa es la idea de este gráfico. Haciendo iteración, a medida que pasa el tiempo, lo que planifiqué en su momento, cuando llegué al producto, cambiaron un montón de cosas. La incertidumbre era muy grande. En cambio, haciendo de a poquitito, voy variando, voy moviéndome con el viento, como quien dice, ¿sí? Para donde va el mercado, voy llevando el producto. Entonces, el producto final va a ser mucho más satisfactorio para el cliente que si lo hubiéramos desarrollado en cascada.
Bueno, me dijeron que ya vieron toda la parte del marco de trabajo Scrum. Esto, bueno, acá justamente hablaban del Product Backlog. Repasemos rápidamente. Cuando hacemos un marco de trabajo Scrum es por iteración y inicialmente vamos a tener una lista de funcionalidades que forman el Product Backlog. Ahí esta lista de funcionalidades a desarrollar que está priorizada. Por eso este rulo. Cada tanto yo, cuando termino la iteración, repriorizo, refino este Product Backlog. Por eso se dice que este es un documento vivo, no como en cascada que armo las funcionalidades y desarrollo esas funcionalidades. Acá no. Acá armo las funcionalidades, priorizo cuáles son urgentes, termina la iteración, armé la urgente, vuelvo al Product Backlog, me vuelvo a fijar cuáles son las funcionalidades, si repriorizo y si hay algunas que quedan para el final y no se desarrollan, refino y elimino los desperdicios. Llega el momento de hacer la planificación. La reunión de planificación, en esta reunión de planificación tomo las primeras funcionalidades, las más urgentes a desarrollar y armo mi Sprint Backlog. Dentro del sprint voy a desarrollar estas funcionalidades. Arranca el trabajo. En general un sprint son de 2 semanas, acuérdense, todos los días nos reunimos, hacemos la daily y vamos desarrollando toda la funcionalidad que dijimos que íbamos a hacer dentro del Sprint Backlog. Una vez que terminamos, tenemos desarrollado el producto del sprint, hacemos la Sprint Review, donde entregamos la funcionalidad al cliente, el cliente lo prueba, nos da feedback. Si hay alguna modificación o algo que agregar, lo agregamos al Product Backlog para que después lo refinemos y vemos si es urgente desarrollar o no. Le entregamos, bueno, acá le incrementó al cliente, después se hace la reunión de retrospectiva, solo el equipo de desarrollo, donde se reflexiona otra reunión más, reflexionamos qué pasó durante el sprint, qué se puede mejorar, qué estuvo bien, qué estuvo mal, etcétera, etcétera, y se hace de nuevo la planificación y se empieza de nuevo con todas las iteraciones. Este es el marco de trabajo Scrum, en el cual en cada una de las iteraciones puedo ver nuevas funcionalidades o nuevas características del producto o nuevas hipótesis que pasan a ser urgentes según el mercado, ¿sí? Así que el tema de la iteración y no en cascada, hacer todo el producto, es muy bueno, como ya les dije, dentro de los entornos con mucha incertidumbre. Bueno, se hace el producto de manera incremental, como les dije, como el mínimo producto. Esto también les voy a decir. Bueno, como les conté del evento de Red Hat, en general, las iteraciones en Scrum, siempre el producto final es un software, un incremento que es un software, es algo funcionando, ¿sí? Tiene que estar funcionando. No es un prototipo. Lo que sí permite el marco de trabajo Scrum, por supuesto que es un marco de trabajo. Cada lugar lo adapta a su forma de trabajo. No es una metodología, es un marco de trabajo. Lo que se usa también en la primera iteración es hacer el mínimo producto viable. Este incremento final es el mínimo producto viable. Y a ese mínimo producto viable, si se sigue y no se pivota, empiezan a agregarse las funcionalidades. Se permite también en esta primera iteración que esto sea un prototipo. Si leen el libro de Rice, van a ver que hay ejemplos de ese tipo, que no se desarrolla nada y, por ejemplo, hicieron un experimento que en vez de hacer un desarrollo, hicieron tarjetas de cartón y entregaban para una universidad, entregaban a la puerta de la universidad, le mostraban a los estudiantes las tarjetas y los estudiantes probaban y miraban y se fijaban cuáles les interesaba más que otras. Y ahí empezaron a tomar datos de qué interés tenían los estudiantes sobre la universidad. Bueno, ahí está el ejemplo, si les interesa más lo pueden leer.
Y ahí era un prototipo, no era ningún desarrollo, ninguna funcionalidad. Así que la primera iteración se permite un prototipo, pero ya después todos tienen que ser productos funcionales que se van integrando entre uno con otro. Bueno, lo que les decía recién, cada MVP puede ser utilizado, tiene funcionalidad mínima, pero se puede utilizar. Permite poner a prueba el producto y captar los primeros usuarios. Podemos obtener feedback, datos reales de lo que en el campo donde se va a utilizar el producto final. Y esto, provee información sobre clientes, qué funcionalidades o soluciones son las que más valora el buyer persona. El buyer persona es, por ahí lo escucharon hablar, es el que va a utilizar finalmente el desarrollo de la aplicación, la que va a comprar. El buyer es comprar, la persona que compra la aplicación, por decirlo de alguna manera, o el sistema. Pueden ser productos mínimos viables de dos tipos. De baja fidelidad son estos que les conté, como el botón del supermercado, encuestas, banners que se ponen como anuncios y se miden los clics que las personas hacen al entrar, o una landing page que uno entra a ver determinadas cosas básicas, pero no hay ningún desarrollo atrás. O productos mínimos de alta fidelidad que ya tiene alguna funcionalidad, como les dije, del Red Hat, que ya hacían cuando desarrollan por agilidad esa primera iteración, formamos un producto mínimo viable y al que después le vamos integrando más funcionalidades, ¿sí? Ejemplos. Bueno, Amazon empezó con casi todas las nuevas startups o empresas de tecnología empezaron con un MVP. El MVP de Amazon era un sitio web esencial donde tenían un catálogo de libros, así empezaron. Y tuvo éxito la idea de mercado, el servicio tuvo éxito. Y después empezaron a perfeccionalizarlo, se expandieron por todo Estados Unidos, después se expandieron por el mundo, después se integraron más productos, no solamente después desarrollan hasta productos. Así que fue creciendo de a poco, pero empezó con algo sencillo, como todo, que no empiezan con algo muy grande. Empezaron con una página web básica con catálogo de libros. Acá tienen la historia si los quieren ver un poquito. Dropbox, acá, miren, Drew era un desarrollador que le pasó que se olvidó el pendrive en la casa. Y ahí dijo, tendría que haber algún lugar donde yo pudiera subir a la nube o algún servidor. En ese momento eran servidores, no estaba la nube. Y lo pueda bajar en cualquier lugar que esté. Y así se armó una carpetita en un servidor. Cuando usted antes las páginas se alojaban en servidores que estaban prendidos las 24 horas y uno se iba bajando. Bueno, hoy en día lo mismo, pero el concepto de nube cambió. Es igual, está en servidores, pero ya está en centro de datos, etcétera. La idea es la misma, pero en ese momento la idea era subirlo a un servidor que estuviera prendido con las páginas web las 24 horas y bajárselo en cualquier momento. Y así surgió la idea de lo que se transformó en Dropbox. Entonces, lo primero que hizo es una carpetita en un servidor, y ahí empezó el boca en boca y la gente empezó a pedirle acceso a ese servicio y así empezó a crecer. Twitter se armó para comunicaciones internas de esta empresa, en la cual solo permitía 140 caracteres, entonces por eso era acotado. Y lo mismo, el servicio era tan bueno y estaba bueno, pegó en la gente que sea cortito, que no sea un texto enorme para poder subir. Y eso es lo que pegó en la gente y empezó a utilizarlo. Y ahí fue el MVP, fueron acotados un
espacio acotado de caracteres para poder intercambiar como una red social. Y nada más, no permitían ni imágenes, ni videos, ni nada, ni fotos, ni nada. Después cuando creció fueron ampliando ese producto mínimo viable y se transformó en lo que, bueno, transformó en X, lo que soy. Bueno, como les conté, el último, creo que es el último, el Airbnb, por supuesto. Este surgió, justamente estaban Chesky y Hevia, eran los fundadores, alquilaban una casa y justo había una conferencia muy importante en la ciudad de ellos y decidieron para el alquiler, como se habían agotado los hoteles, alquilar algunas habitaciones que tenían en su casa. Y a partir de ahí, con eso pudieron pagar el alquiler y a partir de ahí empezaron a desarrollar una plataforma en la cual la gente pudiera entrar. Primero lo hicieron que la gente pudiera entrar y alquilar habitaciones y contratar algún circuito de turismo dentro de la ciudad que ellos estaban. Pero después enseguida se dieron cuenta, ahí pivotaron ellos, enseguida se dieron cuenta que lo que más la gente utilizaba era el servicio de habitaciones, el resto del circuito no se lo contrataba a nadie. Así que enseguida eliminaron la parte de turismo y se dedicaron exclusivamente al intercambio, digamos, de servicios de hotelería con los dueños de los lugares. Y así es que se convirtió en lo que es hoy. Y creo que es... tenemos uno... era el último este. Bueno, Instagram lo mismo. Instagram empezó como un lugar para subir fotos y aplicarle filtros. Esa era la idea original de estas dos personas que... No, yo no los conocía, quiénes eran. Estas dos personas que desarrollaron a Instagram. Les gustaba la fotografía y la idea era subir, aplicar filtros y se transformó en una red social que hoy en día después aparecieron los Reels y aparecieron todas las demás cosas, pero empezó como un lugar donde se subían fotos y se aplicaban filtros. Y después se transformó en lo que soy, que es enorme la cantidad de servicios que tiene. Muy bien, eso es lo último.